Muy buen día, que la paz del Señor esté con todos ustedes y que hoy, en este martes santo, tan peculiar, tan especial, estemos todos en la misma sintonía de esta Semana Santa, de esta Semana Mayor, que hemos tenido de una forma muy atípica, pasando y sobrellevando estas limitaciones y dificultades de el coronavirus, de esta pandemia. Pues hoy la palabra de Dios nos hace seguir reflexionando, nos hace seguir pensando, pero sobre todo nos hace un cuestionamiento. Dice: uno de ustedes me entregará. No cantará el gallo antes de que me hayan negado 3 veces. Hermano, hermana que me escuchas, hoy reflexionaremos sobre el Evangelio del día de hoy, según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Hoy vamos a narrar rápidamente este momento en el cual Jesús estaba sentado a la mesa con los discípulos. Esa estampa tan linda que hemos visto en tantos hogares, en tantos comedores, llamada la última cena. Ese último momento de convivencia, de intimidad que Jesús tiene con sus discípulos. Dice la palabra que Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente. El Señor sabía. Los 12 discípulos que lo acompañaban no tenían la menor idea. El Señor se los había ya anunciado entre líneas, ya se los había comentado, pero ellos no entendían aún lo que estaba por suceder. Jesús sí lo sabía. Jesús, por eso en ese momento, San Juan menciona el hecho de que Jesús se conmueve. Aquella situación que me imagino pudo haber estado a punto de haber derramado una lágrima, como a ti y a mí nos sucede, hermano. Esos momentos que a veces están entre tristeza e impotencia, que están en ese agobio que tú llegas a sentir en algún momento dentro de tu corazón, en tu alma, en tu interior, que llegas hasta sentir un vacío en el estómago y te colocas hasta de una situación, vamos a decir, de frío, de temor. Pero Jesús, conmovido, declara: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Obviamente los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Era una acusación al final, era una denuncia. Y me imagino a estos 11 ahora, ya no 12, que pudieron haberse cuestionado y dicho: ¿qué está sucediendo? Pero una vez más vamos a hablar de ese uno, Judas, que aquí la palabra de Dios menciona hoy como el hijo de Simón el Iscariote, por eso Judas Iscariote. Llega el momento en el que Juan, que estaba a la derecha del Señor, ese discípulo amado, ese discípulo querido, ese discípulo que había logrado robarse un pedacito del corazón del Señor, me imagino por su forma de ser, por lo cercano, por lo sincero, por lo correcto, agradable, etc.
se reclina y le dice al Señor y le pregunta, ¿de quién estás hablando? ¿A quién te refieres? Y Jesús le pregunta, Señor, ¿quién es? Le contesta a él, mejor dicho, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar, moja el pan y se lo da a Judas. Y dice esto, la palabra de Dios, y tras el bocado entró en él Satanás. Oiga bien, el Padre Gabriel en la misa de las 6:30 de la mañana nos compartía el hecho de esta situación que hoy está acá ejemplificada en San Juan. Entra Satanás como en un segundo plano, en una segunda situación. ¿A qué? A una acción. Yo quiero hoy reflexionar con ustedes en que para que Satanás entre en tu vida, para que Satanás entre en tu cuerpo, tú tienes que abrir. En este caso se abre la boca. En otras ocasiones tú abres los ojos. En otras más, tú abres tus oídos para que Satanás entre a tu vida. Hoy, hermano, podemos reflexionar juntos en que para que Satanás tenga autoridad en tu vida, tú lo tienes que permitir. Si bien es cierto, ya sabemos de las circunstancias pecaminosas de Judas, ayer lo hablábamos en cuanto al hecho de que era un mal administrador, andaba pendiente de las cosas materiales, etc. Pues hasta ahí, perdón, aunque estaba obrando mal y estaba él equivocado, esto ya es otro asunto mayor. Judas se abre a Satanás, se abre al mal. Entonces Jesús le dice a él, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. ¿Quiénes son los comensales? Los comensales son los que comparten una mesa, los que están comiendo con los demás. Se refería a los 11 apóstoles restantes. Algunos supusieron que como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o darle algo a los pobres, como regularmente me imagino Jesús lo hacía, porque lo que los apóstoles recibían, lo que Jesús podía haber recibido de alguna ofrenda, de alguna caridad, ni él mismo se lo quedaba, ni los apóstoles mismos se lo quedaban. Era para lo necesario, pero aún en esa vida de un voto de pobreza como la de los sacerdotes, como la de los religiosos, aún así abunda y queda para compartir, hermano. Me agrada mucho, un paréntesis, ver en las redes sociales, en los muros de algunas personas que colocan en donde come uno, comen dos. Por favor, hermano, si usted está pasando alguna dificultad para comer, para tener lo necesario en sus hogares, comuníquese conmigo que yo podré compartirlo con ustedes. Qué bonito gesto que hayan personas que hasta en lo poco que podamos tener en estos momentos en nuestros hogares, estemos pensando en compartirlo con los demás. Cierro paréntesis y regresamos a esta narración de San Juan donde Jesús le habla a Judas, Judas se retira, los 11 apóstoles restantes se quedan cuestionando y preguntan y supusieron, muchos suponemos, cuando pasan las circunstancias y no sabemos con exactitud qué está pasando, nosotros también suponemos y esto no está correcto. Hay que tener
claramente las cosas, y si no las tenemos claras, abstengámonos de estar suponiendo hasta que no veamos la realidad de lo que está sucediendo. Él sale inmediatamente y hay un punto y seguido muy cortito en esta parte de este versículo que dice: era de noche. Punto. Esto es lo único que dice al final del punto y seguido. ¿Y qué quiero yo también apuntar en esta situación? Este era de noche significa es el momento de la oscuridad. Es el momento en el que hemos hablado que Satanás entra en la vida, vamos a decir, en el interior de Satanás. Pero todo esto sucede en un ambiente de oscuridad, de noche. Lastimosamente sabemos que algunas situaciones pecaminosas, algunas circunstancias que no son de Dios, suceden de noche. El ambiente de la oscuridad, el ambiente de esta situación permite de alguna forma que estas cosas del mal fluyan de una forma, vamos a decir, libre, por el hecho de que nadie me ve, por el hecho de que se presta para no tener claridad en lo que uno está viendo, ¿sí? Etcétera, y es el ambiente apropiado. Una vez Judas se fue, Jesús aprovecha la oportunidad por decir, ya quedando los 11 apóstoles, diríamos, ya quedando los de la foto, ¿no? Y dice: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Un acertijo y una vuelta, vamos a decir, que tiende de alguna forma a confundir, pero no. Estamos hablando de la unidad. Estamos hablando que el Hijo del Hombre y Dios son la misma persona. Y Dios envió a su Hijo para que su Hijo nos salvara. Pero nos salva, ¿por qué? Porque Dios así lo quiere. Y aún así Él va a glorificar al Hijo, y glorificando a su Hijo se glorifica a Él. Qué cosa más bonita. Los invito a que este versículo lo lean con detenimiento porque tiene una profundidad muy bonita. ¿Y qué dice Jesús? Se expresa de una forma muy peculiar y muy interesante. Ya no está hablando Jesús en primera persona, bueno, siempre en primera persona, pero no con una situación normal de hablar, sino se refiere a los apóstoles como hijitos, con cariño. Lo dice con cierta situación especial. Ya él tomando el papel del Padre. Hablábamos hace un momento que glorifica al Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado con él, Dios Padre. Y él ya en su actitud también de nuestro Salvador, ya en esa actitud, vamos a decir, del Padre, de quien ha venido a libertarnos, se dirige a los apóstoles, a los discípulos, y se dirige hoy a ti y a mí, hermano y hermana que me escuchas y nos ves, se dirige a nosotros como hijitos. Yo me incluyo en ese momento de la última cena que conmemoramos y que recordamos en cada Santa Eucaristía. Y estando ahí presente en misa, cada domingo, o si eres de los que acostumbra ir a misa diaria, el Señor en ese momento te dice: hijito, te lo dice a ti, hijito, hijita, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Hermano, hermana, el Señor nos está hablando y le está hablando a los discípulos que Él va a trascender a una situación donde el ser humano
nosotros, estando en esta tierra, no podemos ir. Hemos conversado y hablado de esta situación de transición de este mundo a la vida eterna. Para poderlo hacer, debes de dormir, debes de cerrar tus ojos a este mundo y abrirlos para la vida eterna. ¿Pero cómo? Teniendo un arrepentimiento, teniendo un cambio de vida, teniendo en cuenta los 10 mandamientos, teniendo en cuenta la nueva oportunidad de vida como la que le estaba hablando ayer a Lázaro, como ese cambio de vida de Marta, como esa perseverancia de María, la hermana de Lázaro y de Marta. Y de eso se trata hoy, este momento donde el Señor le dice a los apóstoles que ustedes no pueden ir ahí. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a hablar de este personaje tan especial que es Simón Pedro, el primer papa. Ese hombre tan impetuoso, ese hombre tan arrebatado en algunas situaciones, pero tan solidario, tan humano. Aquel hombre que se ha dejado enseñar y moldear por el Señor. Este martes santo el Señor le va a dar una más de las lecciones importantes que el Señor quiere darle a Pedro, porque Pedro va a tener que representarlo y Pedro va a tener que dirigir a nuestra iglesia, y Pedro hoy también se convierte en ejemplo para nosotros. Viene Simón Pedro y le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Ahora. No dijo no me puedes seguir nunca. Le dijo: por ahora no me puedes seguir. Eso quiere decir, me podrás seguir. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, o sea, otra vez no le quedó claro a Pedrito, no se había detenido a pensar y analizar lo que Jesús le había dicho, como muchas veces nos sucede a nosotros, hermano, que nos están hablando, nos están diciendo, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando una homilía, estamos escuchando una prédica, estamos escuchando a nuestra mamá, a nuestro papá, estamos a veces escuchando a nuestros propios hermanos, a nuestros hermanos de la iglesia, o simplemente a ese ángel que Dios está enviándote a hablar a ti y a mí, hermano, y no prestamos de todo atención. Y viene y una vez más Pedro replica, o sea, vuelve y pregunta, porque no le quedó claro, porque de pronto no prestó atención y le dice: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Se arrebató. Tal vez sí era el deseo de su corazón, pero para entregar la vida por alguien hay que ser muy valiente, y de esos pocos hermanos, y la gran mayoría, santos y santas, mártires. Para poder entregar la vida por los demás hay que desgastarla, como muchos de nuestros santos sacerdotes y religiosos. Hay que desgastar la vida para entregarla por los demás. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí?, le pregunta Jesús. Me imagino que Jesús no se debe haber sonreído como yo lo hago ahora, de una forma media burlesca, perdónenme, pero hasta esta situación, vamos a decir, se nos da ahora. Y el Señor le dice: yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. El número 3, ustedes saben, un significado especial en la palabra de Dios. Pero aquí lo importante es que antes que cante el gallo, sabemos también antes que amanezca. Si era de noche, para que cantara el gallo, quedaba poco tiempo. Eso significa que muy rápidamente Pedro, Juan, Carlos, María, Eugenia, Enrique, Estuardo, Oscar, Lourdes, Carmen,
llegará el momento en que muy rápidamente me habrás negado. Negar es no conocer, no avalar, no respaldar, no estar de acuerdo. Un momento muy difícil, muy, vamos a decir, importante, con un mensaje para nosotros. Llega el momento en el que Pedro, líneas antes en este evangelio, le había dicho a Jesús: yo quiero ir contigo. Le había dicho: yo daré mi vida por ti. Se arrebató muy rápido, y nosotros muchas veces también nos arrebatamos a responderle al Señor. Llega el momento de nuestro acercamiento con el Señor, llega el momento de nuestra conversión, llega el momento en el que iniciamos a conocer a Jesús, y es todo entusiasmo, es toda entrega. Uno está, vamos a decir, con un entusiasmo y una alegría que desborda, y uno quiere ir a misa todos los días, y uno quiere ir a todas las adoraciones eucarísticas, y hay un retiro y uno quiere volver a ir porque uno quisiera volver a repetir esa sensación agradable que ha vivido en el retiro donde tuvo un encuentro con Dios, o quiere volver a estar en la Santa Eucaristía porque la Eucaristía anterior le movió el corazón, o Dios se dirigió a él de una forma especial, o uno quiere volver a ir a visitar el Santísimo porque tuvo un momento de encuentro, y uno en ese entusiasmo quiere y busca rápidamente al Señor. Pero como a Pedro, también nos toca a nosotros que serenarnos un momento, que pensar, que analizar, que asimilarlo, hermano. Asimila, disfruta ese momento especial para poder pensar y para poder actuar de mejor forma, para que no nos vaya a suceder como le va a suceder a Pedro, a este Simón Pedro, que aún en su imperfección humana, aún en su ímpetu, aún en su arrebato, es una persona a la cual el Señor le ha puesto los ojos y lo ha escogido por alguna razón especial, para que conduzca a la Santa Iglesia, para que sea el primer papa, para que sea el primer representante de Él en esta tierra. Y esto queda clarísimo. Pedro, pasando por todos los papas, llegando hoy al Papa Francisco, todos son humanos, todos han sido humanos, todos no pueden estar en el lugar a donde Jesús ha ido y en el donde está Dios Padre con el Espíritu Santo, porque ellos están en esta tierra, y así como tú y como yo, ellos también son imperfectos. Por eso es que ellos necesitan de nuestra oración para sostenerlos, para apoyarlos, para que el Señor los siga inspirando, como va a inspirar a Pedro, como va a inspirar a Pablo, como va a inspirar a los primeros papas, y como ha seguido él sosteniendo a su iglesia en esa piedra donde Jesús dijo que edificaría su iglesia. Hermano, hermana, este martes santo el Señor nos habla a ti y a mí. ¿Para qué? Para que nosotros junto con Jesús nos conmovamos, que seamos solidarios con Jesús, y que hoy, martes santo, estemos más cerca del Señor que en todo el año, que en toda nuestra vida, y un poco menos que mañana. Hoy también tenemos que estar perplejos y mirarnos unos a los otros en nuestra casa, en nuestro hogar, y preguntarnos, al igual que en aquel momento los discípulos: ¿seré yo el que está fallando? ¿Seré yo el que está traicionando al Señor? ¿O seré yo el que va a traicionar en el futuro inmediato, a mediano o a largo plazo a Jesús? También podemos ser los que nos vamos a apoyar, en este caso, en el pecho de Jesús, como Juan, el discípulo querido, al que Pedro, con una seña, le cuestiona que qué está pasando.
Y Juan, en su cercanía de Jesús, en su confianza, se le acerca y le habla al oído al Señor. Hoy también tú y yo podemos ser como ese Juan y recostarnos en el pecho del Señor y decirle: Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué puede suceder? ¿Qué vamos a poder, Señor, seguir haciendo en el futuro inmediato? Pregúntale al Señor, ya lo hemos dicho. Y igual como le sucedió a Judas, ciérrate completamente al mal, ciérrate completamente a Satanás, no le des por dónde, no dejes las puertas entreabiertas, no abras la boca de más, no abras la boca cuando no sea necesario. Cierra tus oídos, cierra tus ojos al mal. No camines en la oscuridad, no estés en la noche. Está en el día, hermano y hermana, estemos en la luz del día, donde se ve claramente. Hermano, así también, junto con el Hijo, junto con Dios Padre, glorifiquémonos con Él. Y Él se glorificará en nuestras vidas. Hoy unámonos en una oración constante, pidiendo por esta pandemia a nivel mundial. No cabe duda que hoy estamos necesitados, muchos países en el mundo, de oración. Ayer lo decíamos, esto nos ha invitado y nos ha motivado a muchos a acercarnos a Dios, a acercarnos a la oración, a pensar, a meditar, a cuestionarnos a nosotros mismos qué ha sido de nuestra vida, de esta vida disoluta o de esta vida materialista o esta vida que solamente nos importa lo material, lo de este mundo. Y no sabemos si mañana vamos a abrir nuestros ojos para este mundo, pero podríamos abrirlos para la vida eterna, hermano. Esfuérzate por eso, esfuérzate y sé valiente. Y escucha de la misma boca de Jesús que te dice: hijita, hijito, con ese toque de cariño, de especial dirección hacia ti y hacia mí. Busca a Jesús, sí, búscalo, pero no como los judíos, solo para criticarlo, solamente para tratar de destruir, para tratar de desmeritar. No, busca a Jesús con sana intención de corazón, para que Jesús te responda: a donde yo voy, tú ahora no me puedes seguir, pero pronto lo harás. Y ojalá, hermano, hermana, que sea en santidad, que sea con esa intención sana de corazón, para que después no nos suceda como a Pedro, Simón Pedro, que tiene que escuchar el canto de esos gallos, ¿sí? Y que nos tengamos que arrepentir. A lo mejor ya sucedió en tu vida, hermano, como lo ha sucedido en la mía. Nos sucede a cada momento, nos puede suceder a cada día, a cada momento, pero que llegue ese arrepentimiento a tu corazón, que ahora sí pienses y caigas en cuenta de lo que Dios nos ha advertido, de lo que puede suceder. Si tú y yo no le entregamos nuestra vida al Señor y somos constantes y nos esforzamos por mantenernos firmes, por mantenernos siempre en el camino y la verdad y la vida, puedes correr el riesgo que tuvo Judas al abrir la boca de más, al actuar incorrectamente, al pensar incorrectamente o al escuchar las cosas que van a dañar tu interior.
Hoy dice, uno de ustedes me entregará. Ojalá que no seamos ni tú ni yo, hermano, sino al contrario, que nosotros seamos como esos discípulos que junto con Jesús nos conmovamos y que vayamos por este camino preguntándonos, cuestionándonos, pero que realmente podamos tener la seguridad que ahora no podemos estar con Él, pero sí que estaremos. Hermano, hermana, muchas gracias. Que el Señor te bendiga abundantemente. Que en estos días de cuarentena, en estos días de encierro, en estos días de recogimiento, nos sirvan a todos para reflexionar juntos, no solamente en la palabra de Dios, sino en nuestro actuar, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. Hoy es el momento de corregir, hoy es el momento de pensar. Hoy es el momento de planificar para poder ejecutar correctamente. Hoy el Señor nos manda a decir, no quiero que me niegues, no quiero que tampoco seas tú quien me entregue, porque en el momento que tú me entregas, te estás entregando a ti. Y lastimosamente sabemos ya el desenlace de Judas Iscariote. Que no sea el desenlace de él, sino sea el desenlace de todos los 11 apóstoles restantes que van a sufrir, que van a padecer situaciones que no tenían pensados. Tú y yo hoy sí sabemos qué es lo que va a pasar de pronto mañana, miércoles santo, el jueves santo, el viernes santo, la espera del viernes santo hasta el domingo de resurrección. Pero los apóstoles en ese momento no lo sabían y ellos van a temer, van a sufrir, van a de pronto a titubear, a claudicar, como lo hizo también Simón. Los 11 apóstoles no se salvan, como tampoco ni tú ni yo, de haber caído, de haber dudado. Pero con la fuerza del Espíritu Santo ellos van a salir adelante, como tú y yo vamos a poder seguir adelante cada día de nuestra vida hasta que seamos llamados a la presencia del Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y hasta la próxima entrega. Muy buen día. Dios les bendiga.